En el mes de noviembre de 1975 se realizó en la ciudad de Guadalajara el 14º Encuentro Bíblico Nacional. Con este motivo, durante el evento se despertó un gran interés y amor por la Sagrada Escritura. El señor cardenal, don José Salazar, con su amplia visión pastoral, encauzó este ánimo popular por estudiar, meditar y vivir la palabra de Dios hacia la institución de un centro de formación bíblica. Recuerdo, como te acabo de aclarar, soy el fundador. Entonces aquí en la Dios no había nada, absolutamente en el campo bíblico. Pero gracias al cardenal don José Salazar López, que venía con toda la mentalidad del Concilio Vaticano, él me nombró coordinador de la pastoral bíblica en la diócesis. Y como coordinador de la pastoral bíblica que estaba por comenzar, lo que primero pensé, una sede donde dar permanentemente la palabra de Dios, pero con calidad y con preparación, y formar a cristianos, discípulos de Jesús a través de la palabra, escuchada, vivida, meditada, y a través de buenos maestros. Entonces pensé en la fundación del instituto y se inauguró gracias al apoyo moral, no económico, pero sí moral, del Arzobispado de Guadalajara, el señor José Salazar López. Se inauguró un 14 de febrero de 1977 con la presencia de 380 alumnos. Así comenzó. Durante prácticamente 10 años fui director del Instituto Bíblico Católico y para mí ha sido una de las experiencias más importantes y trascendentes en mi vida. Obviamente por haber estudiado la Sagrada Escritura como una especialización, pues para mí era un campo de acción perfecto para realizarme plenamente. Me sentí en esos años plenamente realizado en mi ministerio sacerdotal, sobre todo porque siempre lo he visto en relación con la palabra de Dios. De manera que un recuerdo profundo con la palabra de Dios, la enseñanza en las clases, la gente maravillosa, ver cada una de las personas que iban con aquel anhelo de conocer la palabra del Señor. Darles la puerta, abrir la puerta a todo mundo que quería conocer la palabra de Dios. Fue motivo para mí de mucha alegría, de una profundidad de veras en mi experiencia sacerdotal. Para mí fue una alegría muy grande, después de una cierta depresión, yo creo, de venir de Monterrey. Por eso venir de Monterrey, de estar 20 años, creyendo que me iba a quedar toda mi vida allá. Pero aquí, comenzar a estar con los alumnos del Instituto de Biblia fue para mí un entusiasmo muy grande. Me sentía feliz. Y así me sentí durante 30 años que estuve en el Instituto de Biblia. En agosto de 1976, el cardenal Salazar designó al presbítero licenciado Fernando Lugo Serrano como promotor diocesano de la pastoral bíblica, quien en diciembre del mismo año presentó un proyecto para su aprobación, misma que obtuvo del señor cardenal, y el 14 de febrero de 1977, con la celebración de la Eucaristía, inauguró formalmente el Instituto Bíblico Católico de Guadalajara. Mira, a mí me formaron para ser maestro de Biblia. El cardenal Salazar me envió a Roma para formarme en el Instituto Bíblico de Roma. Y ya daba yo clases en el seminario de Guadalajara, nuestro seminario mayor, como maestro de Sagrada Escritura y de Historia de la Iglesia. Y por eso el cardenal Salazar pensó que podía ser la persona adecuada para iniciar un instituto, porque ya estaba desempeñándome como maestro en el seminario. Entonces esa sinergia, seminario, instituto, hizo posible, porque el seminario participó mucho también en los inicios del Instituto Bíblico. Él me ayudó a pintar esta sede y me ayudaron los maestros del seminario, del cual yo era parte, del claustro de maestros, a formar parte de los maestros del instituto. Y así comenzó, y las experiencias han sido vastísimas. Han venido tantas personas de toda clase social y de toda edad a llenarse del amor a Dios y formarse en la fe, porque la palabra de Dios es la que hace a la iglesia.
La palabra de Dios es la escuchada, porque la fe viene por la escucha de la palabra, como dice San Pablo, y la palabra es de Dios. Entonces la iglesia se forma con la fe que de la escucha de la palabra, y luego ya se celebran los sacramentos cuando ya se ha formado la comunidad creyente. Y para eso es el instituto, para formar creyentes macizos, sólidos, que puedan ser en sus parroquias fermento de cambio y también de maduración en sus parroquias. El Instituto de Biblia ha dejado en mí un gran entusiasmo por la Biblia y sobre todo un conocimiento. Cuando me pusieron director de aquí, en algunas ocasiones, siempre le dije al señor cardenal: vea mis calificaciones del seminario, no la paso. Pero él me dijo: hágame el favor, y lo hice con mucho gusto, las veces que estuve de director. Pues me ha marcado muchísimo la palabra del Señor, especialmente en estos casi 10 años, y sobre todo pues más años que estuve de maestro, independientemente de haber sido director del instituto. Pero pues me marcó la palabra de Dios, porque ha sido para mí justamente lo que dice el Salmo: una lámpara para mis pasos, una luz para mi sendero. Lo más importante es que la palabra de Dios me hizo ver que si no le hacemos caso a la palabra del Señor, realmente no vamos a encontrar el camino de regreso al Padre, el camino de veras de la instauración del reino de Dios, que tiene que ser a través de la implementación de la palabra del Señor. El hecho de llegar ahí y tener que de alguna manera pues hacer programas para todos los planes de estudio posibles, fue para mí también una experiencia meterme más a la parte académica de la palabra de Dios, porque podemos hablar de la parte académica, de la parte pastoral de la palabra de Dios. Una experiencia pues completa, lo académico, lo pastoral, lo personal con tanta gente, con quien compartí pues tantas experiencias muy personales con muchos de ellos. Allí hice muchos amigos que hasta la fecha los conservo y los quiero mucho. Hace más de 40 años ya que, con la confianza puesta en el Señor, el Instituto Bíblico Católico de Guadalajara inició su misión de promover el estudio de la Palabra de Dios, una misión de gran importancia en la Iglesia, porque las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Por lo tanto, hace falta formarse continuamente en la escucha de la palabra. La Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. Es indispensable que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial. Este instituto diocesano ha sido siempre apoyado por los pastores de esta arquidiócesis, desde su arzobispo fundador, el eminentísimo señor cardenal don José Salazar López, y los también cardenales don Juan Jesús Posadas Ocampo y don Juan Sandoval Íñiguez, hasta nuestro actual arzobispo, el señor cardenal don José Francisco Robles Ortega. Se están cumpliendo las profecías del profeta Amós, que dice: despertaré en mi pueblo hambre y sed, pero no hambre y sed de cosas materiales, sino hambre y sed de escuchar mi palabra. Eso se está cumpliendo hoy. Vemos en todas partes el deseo del pueblo sencillo o pueblo culto de cualquier clase y condición social de recibir la palabra de Dios. Tienen hambre de formarse en la palabra, no solo la que escuchan en las liturgias, sino leída en casa y vivida y estudiada. Y para eso son el Instituto Bíblico y las escuelas bíblicas. Además de aquí se han formado otros institutos bíblicos, por ejemplo en Hermosillo, en Querétaro, en otras partes, porque han visto cómo el fruto que se da en cada diócesis, donde la palabra de Dios se da al pueblo de Dios, como pide el Concilio Vaticano y como pidió el Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que viene de Dios. Cada día más el pueblo de Dios tiene necesidad de que le expliquen la Biblia. Ya no está tan dispuesto a escuchar cualquier cosa, sino tenemos que ir a la Biblia y sobre todo hacerle ver al pueblo de Dios que el Primer Testamento tiene tanta importancia como el Segundo Testamento. Que decir que los libros del Antiguo Testamento son tan importantes como los Evangelios y el Nuevo Testamento.
La gente hoy manifiesta una gran sed de la palabra de Dios, aún sin saber que eso es lo que anda buscando. Buscar una mayor profundidad en su vida espiritual, lo que en el fondo están anhelando es justamente encontrarse con la palabra del Señor, esa palabra que les habla a sus corazones. Hoy en día pues se siente más esa sed de la palabra del Señor. Posiblemente quienes somos los responsables no hemos motivado suficientemente a la gente, pero la gente está siempre con esa sed de la palabra de Dios cada vez más. Eso sí lo constato perfectamente. En la actualidad, el Instituto Bíblico Católico ofrece el diplomado en Sagrada Escritura en diferentes modalidades y horarios. Esto con la finalidad de que los alumnos elijan el que mejor se les acomode. También se ofrecen posgrados para quienes desean seguir su formación bíblica. Las lenguas bíblicas griego y hebreo, así como el latín, se ofertan como un complemento opcional al plan de estudios del instituto. Para quienes terminaron satisfactoriamente el diplomado en Sagrada Escritura y en comunión con su párroco están interesados en la enseñanza de la Biblia, se ofrece un curso para maestros de Biblia. Mira, el Instituto Bíblico ha pasado por una serie de retos, pero los ha superado, gracias a Dios, abundantemente. La iglesia entera tiene ese reto universal, porque la prioridad de la iglesia no es predicarse a sí misma, sino predicar a Cristo, predicar su palabra, llevar al mundo su palabra. Por lo tanto, es lo que el Papa Francisco está hoy enfocando a la Iglesia Universal, que deje de ser autocéntrica, autorreferencial, porque la misión de la Iglesia no es hablar de sí misma, sino hablar de Cristo, y Cristo es su palabra. Entonces, es un reto universal. La Iglesia durante siglos anteriores no ha cumplido esa misión en muchas partes, la Iglesia Católica. Por eso también el Papa Francisco está invitando también a buscar contactos con los hermanos de otras denominaciones, que ellos sí leen y viven y cumplen o tratan de cumplir la palabra. En ese sentido, la Iglesia Católica Universal tiene una tarea pendiente, no solo el instituto. El instituto ayuda a cumplir esa tarea, pero es tarea de la Iglesia Universal. Primero, la palabra de Dios, como Cristo el Señor la enseñó, porque Él es la palabra de Dios. Y Él dijo, primero anunciar, pues para eso he venido. Vamos a anunciar el Evangelio, pues para eso he venido. Esa es la misión de la Iglesia. Y ese es el reto que el Papa Francisco está enfrentando con mucha valentía. El instituto pasó por algunos periodos, pues, humanos, y eso desalentó. Comenzamos a tener hasta 3,000 alumnos. Y ahorita son 800. O sea que necesitamos que las huellas negativas que dejamos se borren para que la gente vuelva otra vez a sentarse en las aulas a estudiar la palabra de Dios. Pues para la iglesia en general, muy en especial pues para mi diócesis, va a ser la palabra de Dios justamente en la medida que logremos aplicarla, implementarla en escuelas bíblicas, círculos bíblicos, en cada una de las parroquias. Si logramos hacer que la gente se alimente realmente de la palabra de Dios, vamos a constatar cambios profundos en la conversión personal y en la conversión pastoral de la iglesia, haciéndole caso a la palabra de Dios. Qué ilustrativo ha sido históricamente como cuando el pueblo de Dios se alejaba de Dios y después descubrían la palabra de Dios, que a veces la encontraban arrumbada por ahí en el templo, se daban cuenta que todo lo mal que le habían pasado era porque habían abandonado la palabra del Señor. Yo vislumbro pues en la palabra de Dios como una gran esperanza, una gran oportunidad, y el bíblico pues como aquel que debe ser protagonista de la promoción de la pastoral bíblica, del conocimiento de la palabra de Dios en toda nuestra diócesis. Le auguro pues al instituto que siga cumpliendo más años, pero que de lleno se metan a difundir más la palabra del Señor, a despertar esa sed de la palabra de Dios en tanta gente que está buscando llenarse del Señor. Hasta ahora, innumerables sacerdotes, religiosas, religiosos, seglares y principalmente los directores que han pasado hasta el presbítero Carlos Lara han apoyado y apoyan esta obra, y sin ellos hubiera sido imposible lograr lo que hoy es este instituto. A todos ellos, nuestro profundo agradecimiento,
porque gracias a su generosidad, miles de personas han podido dejarse iluminar por la palabra de Dios y transformar sus vidas. Que Dios sea su recompensa y que su palabra siga siendo lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos.